Buenos días, mi nombre es Jenny Alexandra Guerrero Morales. Vamos a ver el tema de costo promedio ponderado de capital. Vamos a verlo a través de tres casos. Entonces es el primero. Entonces tenemos el primer caso que es: considere el caso de una empresa cuyo valor de deuda es de 40 millones, valor de las acciones de 60 millones. La empresa paga una tasa de interés por la deuda de 5%, tiene una beta del 1.41, una tasa tributaria del 3.4, una prima de riesgo de 9.5 y una tasa de certificado de tesoro del 1%. Entonces, antes de iniciar el desarrollo del ejercicio, vamos a dar como una introducción. Entonces tenemos nuestra fórmula, que es activo igual a pasivo más patrimonio, donde activo es la liquidez que tiene la empresa y pasivo y patrimonio son las fuentes de financiamiento, que las fuentes de financiamiento pueden ser a través de una deuda o puede ser con capital de los accionistas. En el caso de la deuda, pues pagamos unos intereses, y en el caso de patrimonio, pues los accionistas esperan una rentabilidad. La fórmula que utilizaremos es la siguiente. Entonces, esta fórmula está compuesta por tres partes. Entonces, la primera parte es lo que tiene que ver con el valor del capital. La segunda, lo que tiene que ver con el valor de la deuda. Y la última, lo que tiene que ver con acciones preferentes, que en el caso de P sería el porcentaje de las acciones y RP sería el costo de las acciones preferentes. Entonces, en este caso, pues en el ejercicio nuestro no habla sobre las acciones preferentes, entonces no lo tendremos en cuenta. Entonces, esa última parte la vamos a ocultar, no la vamos a manejar. En el caso del ejercicio, lo que vamos a hacer es, las dos primeras partes, lo que se toma es el valor del costo de la deuda y el valor de las acciones, y se saca un peso de cada uno y se multiplica por una tasa, en este caso RS y en este caso RB. En el caso de la deuda, pues se va a tener un factor adicional, que es descontar la tasa tributaria. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es identificar los valores de cada variable. Entonces, en el caso tenemos la primera variable, que sería RB, que sería la tasa de la deuda, que es del 5%. También tenemos que identificar pues el costo de la deuda real, que sería la RB, por 1 menos la tasa de tributación. Entonces sería 5 por 1 menos 3.4. Entonces nos daría 4.83. También tenemos pues el valor de la deuda, que son los 40 millones que nos estipulaban en la parte de arriba. Tenemos por la tasa de tributación, tenemos el valor de las acciones, que son 60 millones, tenemos la beta del 1.41, la tasa de certificado del 1% y la prima de riesgo de 9.5. Con estos últimos valores, pues vamos a identificar el costo de capital accionario, que sería la tasa ORS a la cual vamos a trabajar. Entonces sería, en este caso sería la tasa de certificado más la beta por la prima de riesgo. Entonces tenemos que el costo de capital accionario sería el 14.4%, que sería la RS, costo capital contable, y nuestra RB, que es 4.83, pues después de impuestos. El segundo paso que debemos hacer es pues reemplazar los valores de la fórmula con los valores ya identificados anteriormente. Dicho RP porque son acciones preferentes. Entonces cogemos de dónde salen los 100 millones, pues es la suma de S más B, que en este caso sería 60 más 40. Entonces lo que estamos haciendo acá es sacar un peso del patrimonio. ¿Cuánto del valor total pesa el patrimonio y cuánto del valor total pesa la deuda? Y lo multiplicamos para el primer caso por el costo de capital, que es la tasa que obtuvimos del 14.4%. Luego a estos dos le sumamos lo que habíamos dicho, lo mismo, los 40 dividido entre 100 y
multiplicado por el costo de la deuda. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que toca restarle la tasa de tributación. ¿Por qué restamos la tasa de tributación? Debido a que los gastos de intereses, que son los que nosotros pagamos por la deuda, estos son deducibles de la renta, pues genera un escudo fiscal, pues vamos a pagar unos intereses, vamos a poder deducir uno mayor valor. Entonces, pues eso es un valor que tenemos que restarle a nuestra fórmula para que sea real el costo promedio ponderado. Después de eso, lo que hacemos es proceder a hacer las respectivas operaciones, las multiplicaciones, las sumas, y al final obtendremos que nuestro watts es del 10.57. También hay otra forma de ejecutarlo fuera de la fórmula que acabamos de ver, que es a través de cálculos de una forma de una tabla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la tabla? Lo mismo, cogemos el 40, cogemos los 60 y los sumamos, que nos da los 100, que era lo que teníamos acá. Luego pasamos a identificar el peso relativo de cada uno, que sería 40 dividido en 100 y 60 dividido en 100, y nos da el promedio, el peso, perdón. Y con cada uno, entonces esto al final nos debe sumar y debemos llegar al 100%. Siempre debe dar el 100%. Si llegado el caso hay otra fuente de financiamiento que no sea solamente la deuda financiera, el capital propio u otros, pues vamos a agregarle la tercera parte. En este caso solamente hay dos fuentes de financiamiento. Las tasas, pues las tasas es la tasa, la real, la que identificamos. En el caso de la deuda es descontándole la tasa tributaria. En el caso del capital propio es pues teniendo en cuenta el certificado de tesoro, la beta y pues como tal la tasa de rentabilidad. Entonces nos da el 14.4, que es la misma tasa que utilizamos aquí en la parte de arriba de la fórmula. Y al final lo que hacemos es la ponderación, que es coger el peso relativo multiplicado por la tasa. Entonces nos dice que la ponderación para la deuda financiera es del 1.93 y la ponderación del capital propio es del 8.64. Sumamos estos dos y al final tenemos que llegamos al mismo valor a través de la fórmula, que es 10.57, que será nuestro watt. Ahora vamos a proceder con el caso número 2. Entonces, costo de colocación de promedio ponderado. Entonces, primero, antes de iniciar a ver el problema, es que hasta el momento en lo que tiene que ver con el costo de promedio ponderado no hemos incluido los costos de emisiones. Pero pues esto, cuando se genera un proyecto, ya sea por acciones o por bonos, todas estas emisiones siempre van a tener un costo de colocar estas acciones o estos bonos. Entonces vamos a proceder a ver cómo se hace el manejo para esto. Entonces vamos a hacerlo con este ejercicio. Cálculo del costo de colocación de promedio ponderado por corporación. Entonces se tiene una estructura de capital deseada del 80% de capital y 20% de la deuda. Los costos de colocación de emisiones de las acciones ascienden al 20% de la cantidad recaudada. Los costos de colocación de emisión de la deuda son del 6% y se necesita 65 millones. ¿Cuál es el verdadero costo, incluidos los costos de colocación? Entonces la fórmula que vamos a utilizar es esta. Entonces, costo de colocación de las acciones, que era lo que nos decía, el 20%, el porcentaje de estas acciones, el 80%, el costo de colocación de los bonos, que es el 6%, y el porcentaje de los bonos, que es el 20%. La necesidad de capital, que son los 65 millones. Entonces, en segundo paso, procedemos a reemplazar los valores en la fórmula. Entonces, tenemos 80 por el 20% y 20% por 6. Entonces, al final llegamos que tenemos un costo de colocación del 17.20%. ¿Pero qué quiere decir esa cifra? Lo que esto nos indica es que por cada dólar de financiamiento externo necesario para nuestros proyectos, la empresa debe recaudar un 17.20% adicional. Entonces, para identificar ya un valor real y decirle a nuestros accionistas, vea, el costo de la colocación va a ser de tanto. Entonces, necesitamos un capital de 65 millones.
tenemos entonces, que el costo de colocación sería de 78, entonces no es de 65 millones,